¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Horizon Forbidden West. Nos habíamos quedado aquí en las ruinas de Las Vegas, a punto de iniciar esa misión de allá, que es la misión principal, donde supuestamente vamos a ir a capturar o a recuperar Poseidón. Entonces... Oh, pero recuerdo que primero yo quería ir acá, ¿verdad? Esta ruina que está llamativa. Calma Arenas. ¿Qué es eso? Con permiso. A ver qué tenemos por aquí. Estaré bien mamada, pinche Eloy, Parece que de aquí ya no puedo, ¿no? No, pues qué decepción, Subes para acá y para acá ya no hay. Ah, no, sí hay. Nice. Ok. Tal vez esto es una parte famosa ahí en Las Vegas, ¿no? Y no lo conozco. Incluso no será una torre de un aeropuerto, ¿no? Chales. Súbete. Ve nomás pinche movimiento bien cabrón de hacer en la vida real, La Eloy como si nada. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Suministros mamalones. Y un audio. O texto. El combate. Va otra vez. El combate de los capuchinos. Corrupción de datos mínima. Apuéstenlo todo en el combate del siglo entre capucinos o capuchinos. Puede decir capuchinos porque suena más cool. Entre capuchinos de este sábado en el Hotel Casino Vodka. Los lotes de plantación de Colombia 5223-5300 que figuran entre las plantaciones más ricas de la región paisa están en juego. Y las flotas de drones de Fresh Grounds, Estados Unidos y Suiza se preparan para la auténtica trifulca en la jungla. Hagan sus apuestas antes de las 12 y no olviden reservar sus asientos en la cabina de vuelo para ver las acciones como si fueran el piloto. Mínimo 2 bebidas para todos los asistentes. Serán carreras o algo así, ¿no? ¿Puedo seguir subiendo o algo? Parece que hay más cosas ahí arriba, ¿no? En efecto. Ya sabía yo. ¿Mega bloque verde o qué? Soy grande. ¿Se puede todavía más? ¿Qué es eso? Oh, es un cuello largo. Ese ya lo... Ah, sí, ya. Ah, es el que acabamos de hacer hace como 1 o 2 episodios, ¿no? El que tumbamos. A ver. Pues vamos para allá. Allá fue creo que en donde grabé. Entonces creo que más o menos por ahí estaba el marcador. A ver. Vamos quitando esto.
Michael said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. A lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. Es If that's true, probable. I might be able to find a way down through one of these structures. Ya vamos habilitando esto. No, esto aquí. Activado. Entonces... sabe que con que se active esto, pero se pueden hacer cosas que ya me gustaría poder hacer. ¿Qué es esto? Ah, sí. Por lo menos la marca, ¿no? Water's pouring out of that building. Poseidon's doing? I better check it out. Someone's been through here. Sumergible. ¿Las pisadas están mojadas? Sí, ¿verdad? ¿O no? No alcanzo a distinguir. Pero hubiera sido muy buen detalle. La torre de las lágrimas. Creo que un golpe esto se abre, ¿no? Oh, pues, a ver otra vez. Ya. Los lanzaproyectiles son potentes armas capaces de disparar rápidas ráfagas de proyectiles. Mantén R2 para cargar el arma y lanzar una ráfaga concentrada y precisa. Son potentes armas capaces, ok. Los lanzaproyectiles se recargan de forma manual. Su gran tamaño ralentiza las maniobras evasivas. Mantén. Ok, conseguí entonces un nuevo arma. ¿Este qué es? Arco de caza. Órales. Y el que tengo equipado es este, ¿no? No. Es este. Munición. Pues se ve chido, ¿eh? Vamos calándolo. Arco de fuego. Si lo uso. Arco levantador. Quita esto entonces. Esto de acá. Es que parece que sigo aguantando más golpes con este. Pero hay que ponernos otro nomás para ir alternando, ok. Este no se ve mal. Parece que aguanto flechazos más con este, pero golpes y en general este está como más equilibrado. Entonces vamos viendo. Editar telas. No tengo telas. Jeje. Dice defensa cuerpo a cuerpo, defensa de agua purga. Le puedo poner cositas al arco. ¡Ey! Arriba. Daño de agilidad. Aumenta el daño contra los enemigos desprevenidos. Aumenta la velocidad al desenfundar o cargar el arma. Esto está bueno. Ok, ¿y qué es este? Aumenta la velocidad de recarga del arma. Ok. Enhance weapons with coils. Miren, un logrito. Creo que no aparece en el video. Equipa un arma con 2 bobinas, creo. Sería la traducción.
Uy, se ve la espaldita. Ah, flecha de caza de descarga avanzada. Flecha de carga de descarga. Pues vamos calándolo. Camping gear. Looks like there's something behind that tarp. A ver, entonces ya no hay nada más. Entrar. Oh, I almost had him. Oh, I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. Estoy casi seguro que si esto fuera un escenario en la vida real, en donde después de miles de años eres una morra en donde hay 3 hombres ahí de la nada, no creo que se fueran tan amigables. O sea, yo creo que le intentarían hacer cosas porque realmente no tendrán educación ni cosas así. Muchas de las cosas de las que están pasando ahorita en el país actualmente, en México, son por gente que no tiene educación y de repente ve una morra y pues la quieren hacer cosas. Estoy casi seguro que en el futuro, si tienes un escenario posapocalíptico en donde la educación es prácticamente nula, no creo que no. Ah, sí, pásale, mijita, no pasa nada. No creo, o sea, estaría raro. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a Compressed air capsule, hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Hey, Lloyd. Lloyd. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Don't mind him. Bueno, quién sabe. Una situación así, te encuentras con 3 extraños, hombres, y tú eres una mujer en el desierto desolado. Quién sabe, ¿no? Si toda la sociedad ya está un poquito desarrollada en algo, pues tal vez no le haga nada, ¿no? Pero, pues no sé, incluso ahorita en la actualidad, donde se supone que estaríamos más civilizados, es peligroso hacer ese tipo de cosas con extraños, pues, y mucho más en un pinche desierto. No sé, las cosas que me pongo a pensar en un videojuego que no es tan... pues no busca ser así de realista, ¿no? Me recuerda más como como The Last of Us. Definitivamente en The Last of Us no puedes ir ahí
con la gente confiándoles, ¿no? Porque casi seguro que te van a querer matar o chingar o aprovecharse de ti. Ese sería un escenario apocalíptico que yo esperaría, pues normalmente la gente cuando se... Siento que si se destruye la sociedad así de cabrón, pues no serían para nada amigables en su mayoría. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. Just as my old Gramps promised me. How did your grandfather discover these embers? He was here. 40-odd years ago. He was one of the first to lead a delving party into the West. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Took as many as he could and brought them home. He always wanted to come back and get more, but, well, never scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show. One unlike the world has ever seen. Sounds like quite a guy. He was a true delver and a true showman. And I miss him. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help, of course. Qué bien hechas están las animaciones, en la mayoría de las misiones, incluso en las secundarias, pero aquí que esta es primaria, siento como que se nota un poquito la diferencia, la calidad, incluso la musiquita de fondo como que encaja muy bien. Nice, nice, nice. So these embers project images? Paintings of light. It's amazing stuff. This one showed the most beautiful woman you've ever seen, beckoning all to a buffet of lobster and succulent beefs. I must have watched it about 100 times as a child in my old Gramps workshop. What happened to it? Over time, they die out. I cried the day that this one's light faltered. But there are many more below, as you'll see if you get down there like I did and my old Gramps before me. Chance aquí es donde nos van a dar ese... o sea, he escuchado en podcast y así que hay un aparato en el que puedes respirar debajo del agua o aguantas mucho más. Entonces tal vez esta sea la misión en la que nos lo dan. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gramps' footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right, again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. But then, something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. It's like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well,
Suddenly, there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. Y estamos en Las Vegas, entonces yo creo que por eso decía loterías. Todas estas cosas serán como, no sé incluso si esas cosas realmente ahorita existan en la realidad, proyectores o algo así. Sabrá Dios, no he ido a Las Vegas. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred, I built the diving bubbles Mark I and Mark II. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can. Y esas burbujas serán burbujas de buceo, serán la cosa que nos ayuda a respirar debajo del agua. Chance la versión 3 es la que le vamos a ayudar a mejorar. You guys don't seem like average delvers. We're not really delvers at all. We're showmen. Like, performers? You're Nora, and thus unfamiliar with the arts. We stage spectacles all around the claim. Stemmer tells stories, which I augment with all manner of sounds and fireworks, and Abaddon, he, well, Complains? he handles the money, which amounts to about the same thing. When we delve, it's to find gear for my theatrics. Which makes this delve the most important one of all. Bueno, y pues de pura suerte nos encontramos con artistas que tal vez no son como tan... gente tan culera, pues. Y si te encontraras excavadores así como... no sé, de esos Tenag que están todos locos, pues hay chances sería más peligroso, ¿no? En la vida real, pues si esto fuera una situación real. Ya, pues en el juego, pues eso supongo que no lo quisieron reflejar los desarrolladores. How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Osseram to measure something in kegs. Talking liquid depths, I'd say it's apt. After not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Muchas gracias. Espero no morirme ahogadito. A ver, vamos a darle una checadita. Parece que esto era un elevador, ¿no? Está creo que relativamente cerca. ¡Córrele! No te tardes tanto. Ya casi llegamos. Tantito más, tantito más, tantito más. Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine parts. Te tomaste tu tiempo y Eloy. According to Moreland, A ver, tengo la duda de si aquí en la espalda se le ven gotitas porque salimos del agua. A ver, modo foto, Simón. ¿Por qué no me dejas moverme o qué? should be south of here. A ver, modo foto. Huh. Según yo recuerdo podías mover esto.
Y ya no puedo. ¿No será porque estoy muy cerca de esto de la misión? A ver otra vez. ¿Una foto? Ah, sí. ¿Estás mojada de la espalda? No, chance ya reflejó como que se secó. ¿Sabe qué es eso? Pero no parece que estés mojada, ¿verdad? El cazador de detalles, me dicen. Está el rebaño de las máquinas. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos. Another Cyclops drone. Gotta grab its data to reconnect with the dome back at the base. ¿Dónde está? Aquí. No, pues si no me dices ni lo hubiera visto, ¿eh? Oh, mira, ahí va. Aquí la pregunta es cómo lo obtengo. Por aquí supongo. Ok. Se detiene ahí. Creo que ni siquiera llegó. Have to jump onto that drone to get it down. Es correcto, nomás que quiero ver desde dónde. ¿Será desde allá arriba? A ver, aquí no hay ángulo. Ahí tampoco hay ángulo. Aquí tampoco. Ahí tampoco hay ángulo. Chances ahí. Creo que va a ser ahí. Hachis, hachis, los mariachis. Creo que era aquí, ¿no? No está. Ah. No me morí. Pinche Eloy está bien resistente. Una caída así bien despedazado quedó. Y creo que me va a ganar, ¿no? Llegar allá. Ah, córrele, córrele, córrele. Sube para acá. Ajá. Chales, la cajeteé, ¿verdad? Creo que aquí en esa va a ser lo mejor. Morra, no brinques tanto. Ya está. De mientras que el señor Droncito va a dar el rol, hay que contemplar la belleza de este juego. ¿Se podrá subir ahí? Están temblando los pies a Eloy. ¿Tienes frío, Eloy? Ok, ahí le voy, señor Doncito. Taking you with me.
Que quiero activar esto. Got it. Now I just have to take it back to base. No, mira, ya me marca otros. Me marca otro más, ¿no? Que es el que no podíamos alcanzar porque necesitamos volar, creo. Esta es la misión, vamos para allá. Well, this is where Morwen's sub-belly would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. Ujú. Lo que encontré hace rato era un brillo verde y los que había encontrado antes eran fragmentos. Por eso el otro era como naranjita en vez de... O sea, era como un ítem más codiciado. There. Ok. Tracks should lead me to the herd. ¿Y para dónde están los tracks? Espero estar yendo en el... No, voy al revés, eso sí. Oh, puedo disparar mientras me deslizo, a ver. Nice. Sorry, pájaro. Me cuesta esquirlas esto. Ah, pero todas, ¿verdad? Este me cuesta una, este me cuesta 5. Y me cuesta una cosa que se llama chispas. Sandstorm's blowing in. Por si Just what I acaso. need. Por si acaso no lo voy a usar Where's the tanto. herd? I should have the parts I need. More machines? Better deal with them first. Au. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. Au. No veo bien. Quítate, cochino. Órale. Getting somewhere. Au. Au. Tan cerca, así que vamos usando este. Au, 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 au. Ah, morra, ¿por qué me fallas ahorita? Póntelo. Así aguantamos más. Agradecido con el de arriba que traía el escudo. Ya te moriste, crack. A la madre. Está chido que aunque los esté ejecutando le puedan pegar los demás. Aunque en otros juegos mientras ejecutas a alguien eres como inmortal. Posible.
Órale. Okay, got them all. Now where did the herd go? It looks like the herd's caught between those sand spirals. I could use that to my advantage. Ok. No traemos tanta vida. Happy to see me? Vamos a... A ver, ¿tú eres vulnerable contra eso? No. Entonces, ¿para qué? Ay, güey. Quita esto, morra. No puedo. Au. A la madre, iba rápido la pinche bola de fuego esa. Dale, perro. Sáquese. ¿Qué llega atrás o qué? Órale, esa cosa. The kneecap. Good. ¡No te mueras! ¡Caballito! No sabía que te estabas muriendo, carnal. A ver, aléjate de aquí, güey, porque te estaban dando la madre. Según yo ya lo reparé. Igual subir de nivel en esa categoría estaría bien. One synthetic membrane. I should have all the parts to build this thing now. Better get back to Moreland. Subir de nivel en eso del controlador de máquinas, o no sé cuál sea el nombre de las habilidades esas. Pero para que me cueste más barato reparar a este carnalito.
A ver, llevamos 40. Guarda rápido. Oli, ya regresé, carnal. Tomar esto prestado. What can I do for you, partner? Tengo las piezas. I've got everything I need to build the, The incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Un aparato especial de respiración que permite bucear a profundidades extremas. Efectivamente, era esto. Whoa. There's a marvel. If it ¿Qué pedo works, con la cara will de you try Eloy? it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. A ver, primero quiero ver si funciona en efecto. En efecto, ya. Ya no me ahogo ni nada. Nice. Vamos hablando acá con estos señores. Que no hablamos con ellos. Señor, ¿tiene usted algo que decir? The stout-hearted huntress approached. Her appearance as sudden as a spark of destiny. When the delve was at its direst. That's, quite the introduction. Maybe a little internal rhyme instead. A maiden arose from the very sands that bore our woes. Nah, too trite. What is it with you and all the... words? That's what I do. The stalwart storyteller gazed upon the maiden with well-earned pride in his life's work. Stemmer wordsmith, at your service. Lexicógrafo. How did you end up following Moreland out here? Bright-eyed Moreland held his dreams aloft like a burning candle. And where that light went, the hearts of men were sure to follow. So you admire him? Admiration is but a gentle fire. It's the spark that delvers and tinkers and rogues alike are sure to warm to. Okay, guess that answers something. Tiene una voz chidilla el dude. What exactly does a wordsmith do? Like a tinker at the forge, a wordsmith hammers out words to entrance all who hear them. The young, the old, and frequently the inebriated. I didn't take the Osram for storytellers. They say the only thing makes a cold brew go down easier is a tale of times gone by. But it's always best to hit the road before the keg runs dry.
Why? Why's that? Oh, Oh, well, the Osram can get mighty agitated if they run out of drink, or if they don't like your story. Jeje. So you're saying being a wordsmith can be dangerous? Oh, yeah. Story goes the wrong way, Osram will throw stuff at you. What, like fruit? More like chairs or grenades. But the veteran wordsmith persevered through it all, hammer in hand, ready to give as good as he got. How do you think we got here all the way from the claim anyway, past those blasted machines? It wasn't by talking. Your friend over there doesn't like me too much. The loud one. The old bean counter has the personality of a moss-eaten rock. But oh, what a wicked mind for money. And a memory as long as life, or even the smallest debt. By that, he means he owes me shards. 147, to be exact. But as sharp as he was in things pecuniary, he had a dull forgetfulness for how many times a certain wordsmith saved his hoary hide. 147. 147. Pues ya le pregunté sobre todo. Better get back to it. She knew what she had to do. And she was ready. Como si fuera un narrador. Probably get a guest list of 50. So we need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No. For him, scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along and you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. Está panzoncillo este señor, Seco, fornido, pero panzón. Ah, comerciar. I'm always willing to engage in some commerce. ¿Y tú qué vendes? Dispara cargas adhesivas a los enemigos lentos. Sus flechas ligeras son... Pues parece que está mejor que el que tengo, ¿no? En definitiva. Sí, échalo. Circulador de topo, núcleo de máquina grande, sí. Y quita este de aquí. Atuendos, golpeadora Osram. Me gusta la canción que está de fondo. Estoy bien con el que traigo. I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. Ya tienes disponible en tu inventario una munición que acumula el efecto adhesivo. Ataca a los enemigos más veloces con ella para empezar a inducirles el estado de retardo. Cuando lo consigas, la velocidad de movimiento de enemigos disminuirá, por lo que será más fácil seguirlo. Ok. Yo quiero equiparme ese. Ahí está equipado. ¿Lo puedo mejorar? Tengo banco aquí. Finally going to get away from this place. well, A ver. Este aquí. Se puede mejorar uno. Ya la segunda no. Pero le puedo poner bobina, ¿no? Y la bobina se le pone acá. En inventario. Aquí. Aquí. Aumenta el daño por impactos o explosiones contra enemigos que sufran estado empapado. Aumenta el daño contra los enemigos derribados. Eso no está mal. Aumenta el daño por fuego y su acumulación. Aumenta el daño por descarga y su... Yo creo que va a ser este.
Ok. Good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counter's mood became. What now? Tranquilízate, crack. So, how does someone like you end up working for someone like Morland? I work with Morland. We got 3 equal claims in this venture. I saw one of his early shows. Back when it was just him and his inventions. Works of flame, lights, and shadows, all kinds of gizmos. Never seen the like. But the man is all spectacle. No sense. Bleeds shards like you get the idea. Without me to handle the finances, his dreams would be sunk. More sunk. No Wish we were pun back in the claim. intended. Plenty of normal shows to do without the salvage from this blasted place. And yet, you're here, in the middle of the desert, delving for his dream. It was a good one. But sometimes that dream has to die. Sometimes, indeed. Pero a veces, si llega la protagonista de la historia del juego en el que estás, debes de tener un poco de fe. Jeje. This dream of Morland's. Is going to get him killed. Let's say it doesn't. What happens after he gets the salvage down there? Then we put on the greatest show the world's ever seen. We'll have special seating, premium ale, the works. Morland will do his light spectacle thing. Stemmer will get their eyes a-sparkling with his tales, and I'll be selling tickets. It's a nice thought, anyway. $52, a ver si tenemos tiempo. Yo creo que sí. Morland mentioned you were showman. What? An Osram can't be anything other than a delver, tinker, or drunkard? Okay, sure, we are delvers too, but that is not our main source of income. Mostly, we go town to town, putting on shows. Y también borrachos, These supongo, ¿no? shows. What are they? What happens at them? Tales and spectacle. Morland's got the technical know-how. Builds all manner of inventions, whirligigs of light and sound, cannons that shoot fire, and showers of sparks, and Stemmer. Keeps them enthralled with tales of adventure in the smoothest baritone. Yeah, that. And you? Me? Who do you think handles the financials for the whole blasted thing? Those two might have the sparks, but do you think they know their way around shards? Do you? Oye, No, they don't. ahorita que hablas de esquirlas, ¿cómo funciona la inflación con las esquirlas? Y las esquirlas las sacas de las máquinas y las máquinas parece que son como medio infinitas. Entonces tendrían inflación media rara, ¿no? Pero como es una situación en donde la sociedad está poco avanzada, pues... Chale, sería una situación rara, ¿no? Como antes, cuando estaban en la Edad Media y esas cosas. So Morland was down in this ancient city, and The 3 of us went down below. you? I can delve too. Right. And, then what happened? What do you think? Water rushed in, we ran. Then Morland built that blasted thing. Nearly got himself drowned. Twice. You want the finer details of his stupidity? You go ask him. I'll be going. Finally. Uy, hinche vato. ¿Cuánto llevamos? 55, ya casi la hora. Pero qué bonito, ¿eh? Vamos guardando. Vamos guardando aquí.
Sobreescribir. Muy bien, pues lo vamos a ir dejando. En la siguiente vamos a continuar ahí sumergiéndonos a las profundidades de esta misión para encontrar al señor Poseidón. Mientras tanto, pues solo queda despedirme, así que, como ya es costumbre, adiósito.